La acetilcolina, donde se produce con su función responsable. Primeramente la vamos a tener en el mesencéfalo, núcleo basal de Meissner, y su función va a ser responder por generar la fase del sueño-humor. Por segundo vamos a tener la unión neuromuscular, la que nos va a permitir la contracción del músculo. Por tercero vamos a tener el cuerpo estriado, que nos va a regular el movimiento y genera patrones del mismo movimiento. Y de cuarto vamos a tener el hipocampo, que es el responsable de poder recordar. Nos vamos a encontrar con el sistema nervioso autónomo, que va a ser un neurotransmisor usado en las terminaciones preganglionares del simpático y el parasimpático. En las terminaciones postganglionares del parasimpático, generando miosis, bradicardia, disminución del peristaltismo, erección paneada y clitoriada. En excepciones donde se usa acetilcolina de la terminación postganglionar en el simpático, son vasos sanguíneos del músculo esquelético, músculo piloerector y glándulas sudoríparas. ¿Cómo se forma la acetilcolina? La colina se une a la acetilcoenzima A para formar acetilcolina, gracias a la enzima colinoacetil transferasa. La acetilcolina es almacenada en las vesículas terminales, ingresa el calcio y se libera la acetilcolina en las terminaciones colinérgicas y actúa sobre los respectivos receptores. Luego de actuar es metabolizada por la enzima colinesterasa y el producto es la colina, que la recicla de la célula presináptica, y el ácido acético, que sale a la circulación y se metaboliza como acetato. Tenemos los receptores muscarínicos. Tenemos el M1 que va al corazón, el M2 que va al músculo liso bronquial, el M3 que es músculo liso del TG1 y el M4 y el M5 que va a ir a la corteza cerebral. Y vamos a tener los nicotínicos, que van a ser el tipo A, B, y su ubicación va a estar en las estaciones preganglionares simpáticas y parasimpáticas. Serotonina. La serotonina se produce en el núcleo del rafe ventral, siendo este el responsable del sueño no more. También en el núcleo del rafe dorsal, este es el responsable de generar anestesia. En el sistema límbico, siendo el responsable de controlar el afecto. En la sangre, tomando medidas de inflamación. Y por último, en el tracto gastrointestinal, que este controla la secreción y la absorción del tracto gastrointestinal. ¿Cómo se forma esta serotonina? Bueno, va a ser producido a partir del triptófano. Este se convierte en 5-hidroxitriptófano gracias al triptófano hidroxidasa. Luego, el 5-hidroxitriptófano se convierte en 5-hidroxitriptamina por medio del triptófano descarboxilasa. Posteriormente, es captado por las vesículas y al ingresar calcio se produce la exocitosis del 5-hidroxitriptamina. Por último, luego de actuar, es metabolizado por la MAO y lo convierte en 5-hidroxiindolacético, que va al hígado y se mete en el ciclo del ácido acético y se metaboliza. Importante nombrar los receptores de la serotonina, que este tiene 7 familias de receptores que a su vez se subdividen. Hay alrededor de 25 subtipos. Algunos de ellos son el 5-HT1 para el cerebro, receptores presinápticos inhibidores, el 5-HT2, que es del sistema nervioso central, que es para el aumento en patologías como el asma, el 5-HT3, que es para el sistema nervioso periférico, como las neuronas sensoriales nociceptivas, el 5-HT4, cerebro, tracto gastrointestinal y corazón. Y luego tenemos a los 5-HT5, 5-HT6 y 5-HT7, que son para el cerebro. Histamina. Actúan como neurotransmisores y como hormonas. Principal implicado de las reacciones alérgicas. Donde más se produce es en los basófilos y los mastocitos. Donde se produce tallo cerebral en la protuberancia, glóbulos blancos en los mastocitos y en el tracto gastrointestinal. Función responsable: genera alerta, median inflamación y permeabilidad y controlan la secreción de las células parietales. Promueven la secreción de HCl. ¿Cómo se forma? Primero se lleva a cabo desde la histidina, que es descarboxilada por la enzima histidina descarboxilasa. Es transportada y almacenada en vesículas sinápticas en terminales axonales. Ingresa calcio y se libera la histamina, y actúa sobre los receptores. Luego de actuar puede ser metabolizada por la HNMT, que cataliza la metilación de la histamina para formar N-metilhistamina, que luego es desaminada por la MAO. Y la DAO, que cataliza la desaminación oxidativa de la histamina para formar ácido imidazol acético. Receptores: H1, ubicado en la periferia de los tejidos, median reacciones alérgicas. H2, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central y corazón, median la secreción de HCl. H3, sistema nervioso central y cerebro, feedback para el control de la producción de histamina. H4, pulmón, hígado y vaso, responsable de los procesos inflamatorios. Ahora hablaremos un poco del óxido nítrico. Es conocido por ser un potente vasodilatador, ya que es un gas lipofílico que se difunde libremente. ¿Dónde se produce y qué función cumple? Se produce a nivel de la neurona y su función es modular la liberación de otros neurotransmisores. A nivel del sistema auditivo, regula la excitabilidad intrínseca de las neuronas postsinápticas. A nivel del tracto gastrointestinal, regula la motilidad gastrointestinal al relajar el músculo liso. A nivel del endotelio,
crea una dilatación arteriolar para mejorar el flujo durante la activación neuronal y a nivel del sistema nervioso central regula la función eréctil y el comportamiento sexual. Hablando un poco de la señalización del óxido nítrico, se puede presentar de dos formas, de manera anterógrada y de manera retrógrada. La anterógrada es cuando se libera el óxido nítrico desde la terminal presináptica y actúa sobre la célula postsináptica. Y la retrógrada es cuando el óxido nítrico se libera desde la célula postsináptica y actúa sobre la terminal presináptica, modulando la liberación de neurotransmisores. Hablando un poco de su síntesis, se da a partir de la L-arginina por la acción de la enzima óxido nítrico sintasa, y esta tiene tres isoformas: la neuronal, que se encuentra en el sistema nervioso central, la endotelial, que se encuentra en las células endoteliales, y la I, que es especial para la respuesta a la inflamación. Una vez sintetizada, se difunde a través de las membranas celulares por su naturaleza gaseosa. El óxido nítrico ejerce su efecto a través de la activación de la guanilatociclasa soluble en las células postsinápticas, lo que lleva a un aumento en los niveles de la guanosina monofosfatociclasa, y a su vez esta activa la proteína quinasa G. El óxido nítrico tiene una vida media corta por su alta reactividad. Se degrada rápido en presencia del oxígeno y superóxido y forma productos como el peroxinitrito, que tiene efectos citotóxicos. Ahora hablaremos del GABA. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Está presente en el 33% de la sinapsis y cuenta con funciones adicionales tales como modulación en la plasticidad sináptica, regulación del tono muscular y modulación de la ansiedad y el sueño. Las neuronas GABAadrenérgicas tienen como función la inhibición sináptica para mantener el equilibrio. Las células beta-pancreáticas regulan la célula y la secreción de insulina y glucagón, y las células endoteliales regulan la síntesis de ATP, oxidación de ácidos grasos y piruvato, y protege contra el estrés oxidativo. ¿Cómo se forma el GABA? Este es sintetizado a partir del glutamato por la acción de la GAT, que cataliza la descarboxilación para formar el GABA. Después es transportada y almacenada en vesículas, pero también se puede liberar en una forma no vesicular. Se produce la despolarización de la membrana presináptica y se fusiona la vesícula con la membrana, y se libera GABA en la hendidura sináptica. Por último, la recaptación de GABA es esencial para terminar su acción y mantener la homeostasis. Este proceso es mediado por transportadores de GABA que están en las neuronas y en las células gliales. Los astrocitos utilizan el GABA como sustrato para la síntesis de glutamina, y esta sirve como precursor para la resíntesis de GABA. Los GABA tienen dos tipos de receptores, los GABA A y los GABA B. La conformación de los receptores tipo GABA A son dos subunidades alfa, dos subunidades beta y una subunidad gamma, y este es un receptor ionotrópico. Cuando el GABA se une a este receptor, se pega a las dos subunidades alfa y genera cambios conformacionales y se convierte en un canal por donde fluye cloro, y se genera una hiperpolarización en la membrana celular y reduce la excitabilidad neuronal. Y el receptor GABA B es un receptor metabotrópico acoplado a proteína G. Al unirse al GABA, activa segundos mensajeros y estos a su vez activan canales de cloro y causa una hiperpolarización de la membrana. Glutamato es el principal neurotransmisor excitador. Está presente en el 50% de la sinapsis. Es un aminoácido adquirido por medio de la dieta. Sus funciones son, está implicado en el movimiento, en la percepción sensitiva, en el desarrollo, en el conocimiento, y es el encargado de la eliminación celular. ¿Cómo se forma? Es sintetizado a partir de la glutamina y del ciclo del ácido tricarboxílico. En los astrocitos, la glutamina se produce a partir del glutamato por la enzima glutamina sintetasa y se transporta a las neuronas para convertirlo en glutamato por la enzima glutamina mitocondria. Es transportada y almacenada en vesículas sinápticas en las terminales presinápticas. Se realiza un proceso de exocitosis dependiendo de calcio en respuesta a la despolarización de la membrana por el potencial de acción y se libera en la hendidura sináptica. El glutamato, una vez cumple su función, debe ser recaptado rápidamente para evitar la excitotoxicidad y se lleva a cabo por transportadores de glutamato que están en la membrana, que se encuentran en las neuronas y en los astrocitos. Los receptores de glutamato pueden ser inotrópicos, que son los receptores NMDA, son permeables al calcio y son importantes en la plasticidad sináptica y en la memoria. Los receptores AMPA, que son responsables de la transmisión sináptica rápida y son permeables al sodio y al potasio. Los receptores cainito, que son permeables al sodio y al potasio y participan en la modulación de la excitabilidad neuronal. Los metabotrópicos son receptores acoplados a proteína G y modulan la neurotransmisión por cascada de señalización intracelular. Utilizan segundos mensajeros, siendo el principal el AMP cíclico. Bueno, noradrenalina, ¿dónde se producen? Primero en el tallo cerebral del núcleo del locus coeruleus. Este es responsable del estado de alerta. Sus axones terminan en la corteza cerebral. Después el sistema límbico, que controla el afecto, controla el placer al comer,
también es responsable del placer al beber, interviene en el placer sexual, en el orgasmo. Algo que tenemos que decir que es característico del sistema límbico es que si nosotros tenemos los niveles aumentados, va a causar una felicidad. Si los tenemos más aumentados de lo normal, eso sería una hipotonía. Y si sube muchísimo más, eso va a ser una manía. Y en cambio, si bajamos, me va a dar tristeza, después de eso me comienza a dar melancolía, si esos niveles siguen durante 6 meses así. Después, si baja muchísimo más, me daría una depresión, y entre melancolía, pero no ha llegado a la depresión, se llama distimia. Y el otro que vamos a tener donde se produce esa noradrenalina es en el sistema nervioso autónomo, exactamente en las neuronas postganglionares sinápticas. Bueno, primero tenemos que aclarar algo, y es que ella viene en común con la dopamina y la adrenalina de la tirosina, derivan de esta. Entonces, comenzaría así. Primero comienza con tirosina y gracias a la enzima tirosina hidrolasa se convierte en dopa. Este proceso ocurre en el citoplasma. Después viene la enzima dopa descarboxilasa y se convierte en dopamina. Ya cuando ella es dopamina, que esto aquí hasta aquí ocurre en el citoplasma, ella se va por decirlo así, a guardar en la vesícula. Y después, cuando está en la vesícula, gracias a la enzima dopamina beta hidroxilasa, se convierte en noradrenalina. Entonces acá tendríamos ya la noradrenalina. Después de esto, la liberación ocurre por medio de la exocitosis dependiente de calcio, por la despolarización de la membrana. Tercero, cuando se libera, actúa a nivel de los receptores adrenérgicos posinápticos y los que son acoplados a proteínas G. Y la reabsorción es mediada por el transportador de noradrenalina, NET, que se encuentra en la membrana. Este usa los gradientes de sodio y cloruro para introducir la noradrenalina y poder ser reciclado o degradado por la MAO. Receptores de la noradrenalina. Tenemos dos, los tipo alfa y los tipo beta. Los tipo alfa vamos a tener al alfa 1, alfa 2 y alfa 3. El alfa 1 son de los vasos sanguíneos, que es responsable de la resistencia vascular periférica. Cada que se activan se contrae el músculo y aumenta la resistencia vascular periférica. Además, incrementa la presión arterial diastólica. Segundo, el alfa 2, que va a tener terminaciones ganglionares simpáticas y parasimpáticas. Y el alfa 3 se encuentra también en los vasos sanguíneos. Tenemos después a los receptores beta, que tenemos al beta 1, que este se encuentra en el corazón. El beta 2 se encuentra en los pulmones y el beta 3 se va a encontrar en el tejido adiposo. La dopamina. Este neurotransmisor se produce en varias áreas del cerebro, entre ellas el mesencéfalo en la vía mesofrontal, sistema mesolímbico, mesencéfalo mesoprotuberencial, mesobulbar y también en el tracto gastrointestinal, sustancia nigra e hipotálamo. La función de la dopamina es controlar los impulsos, las emociones, se ve involucrada en las adicciones, también controla la región y la absorción del tracto gastrointestinal, es responsable de movimientos rápidos y con hipotonía y también bloquea la producción de prolactina. La dopamina se forma con los siguientes pasos. Primero, inicia con la conversión de la tirosina en L-dopa por medio de una enzima llamada tirosina hidroxilasa. Luego, la L-dopa se convierte en dopamina por medio de la enzima L-aminoácido aromático descarboxilasa. Segundo, la liberación se da por medio de la exocitosis dependiente de calcio, por la despolarización de la membrana. Tercero, cuando se libera, actúa a nivel de los receptores dopaminérgicos postsinápticos y son acoplados a proteína G. Luego, el DOPAC puede ser metabolizado por la COMT para formar ácido homovalínico, que es uno de los principales metabolitos. Como último paso, la reabsorción es mediada por el transportador de dopamina, que se encuentra en la membrana. Este recaptura la dopamina y la devuelve al citoplasma. La dopamina puede ser recapturada en vesículas sinápticas por el VMAT2. En cuanto a los receptores de dopamina, tenemos el DOPA 1 y 2 que están ubicados en las estructuras subcorticales del tallo e hipotálamo. El DOPA 3, 4 y 5 están ubicados a nivel del tallo. El DOPA 1 y 5 incrementan la actividad de AMP cíclico y la DOPA 2, 3 y 4 disminuyen la actividad de AMP cíclico en las neuronas. En cuanto a las patologías, tenemos la enfermedad de Parkinson. Esta se da por una degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra, que es igual a falta de dopamina. Como consecuencia tenemos síntomas motores como rigidez y temblores. También esquizofrenia. La causa es un exceso de actividad dopaminérgica, más que todo en las vías mesolímbicas. Como consecuencia tenemos síntomas positivos como las alucinaciones. Las adicciones también. La causa es el aumento o la inhibición de la recaptación de dopamina y como consecuencia tenemos adicción o dependencia a sustancias como cocaína, nicotina, entre otras.
Por último, tenemos la depresión. La causa son bajos niveles de dopamina y como consecuencia tenemos síntomas como desmotivación y anedonia, que es pérdida de interés o placer.